yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Llegó diciembre con su alegría y desde hoy nos vamos a sumergir en pensamientos buñuelescos y natillescos, así que antes de que sea demasiado tarde, voy a hacer la última reflexión sensata del año con el patrocinio de Chicas Dependientes, un emprendimiento que quiero mucho y que me ha acompañado en todas las píldoras a lo largo de este año, levantando cualquier look con solo ponerse unos aretes. Fíjense en otras píldoras y se van a dar cuenta. Si quieren conocer todo el catálogo de aretes que tienen y todo lo que ustedes pueden regalar en esta Navidad con Chicas Dependientes, aquí tienen su cuenta de Instagram. Vamos a hablar de la necesidad de cambiar un poco la lista de regalos, cambiar un poco los temas de conversación en las reuniones familiares y de estar muy pero muy agradecidos por tener la posibilidad de estar reunidos todos en familia comiendo rico, porque si algo nos demostró este 2024 es que la posibilidad de que eso cambie radicalmente es muy pero muy palpable. Palabras más, palabras menos, ¿no les parece que el 2024 nos estuvieron mandando señales de que el tal fin del mundo sí es posible? Y no lo digo necesariamente porque hayamos empezado el año con una guerra absolutamente desigual que se sostiene con el argumento de la legítima defensa y que está cerrando el año con 42.000 asesinatos, entre ellos más de 13.300 niños y niñas reportados por Amnistía Internacional en el informe que publicaron el 5 de diciembre, el cual señala además que se ha cometido un genocidio basándose en investigaciones sobre terreno, fotografías, testimonios e informes médicos. Pero no es por eso que digo que el tal fin del mundo sí es posible. Tampoco lo digo porque hayamos empezado el año viendo helicópteros dejando caer chorros de agua sobre incendios forestales en los cerros orientales y en el relleno de Doña Juana y en el lago Tibanica en Kennedy, o porque algo similar haya pasado en Boyacá y en general en Cundinamarca, o porque haya también pasado en Chile, donde se vieron los incendios más mortíferos de los últimos 15 años, o porque hayamos terminado el año a la inversa, es decir, con unas inundaciones nunca antes vistas no solo en la autopista norte en Bogotá, sino además en Chocó y en Valencia, España. No lo digo por esas pequeñeces que son súper visibles, porque ¿a quién le importan las imágenes reales, no de inteligencia artificial, o los datos concretos, cuando lo que más importa es hablar de historias más claras como la existencia de Papá Noel, o, para el caso de esta píldora, de historias como las profecías de Nostradamus, o las profecías maya, o las predicciones de Moni Vidente que le pegó al perro con el sismo en California, o las profecías del apocalipsis? ¿Para qué la evidencia cuando tenemos todas estas historias? Como al parecer lo que más nos gusta son las historias, por eso hoy en esta píldora vamos a hablar de los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes del apocalipsis que nos regaló el 2024. Básicamente es más entretenido hablar de 4 jinetes del apocalipsis que hablar de lo concreto. Y la verdad es que está muy claro que no soy la única que piensa así. Cuando les explique quiénes son los 4 jinetes del apocalipsis va a quedar muy claro que más o menos el mundo entero piensa que es más entretenido hablar de historietas que de datos concretos. Resulta que en el 6º capítulo del libro del Apocalipsis se habla de 4 jinetes que serían las representaciones del fin del mundo hechas por Juan de Patmos. Hay un caballo rojo que representa la guerra, hay un caballo negro que representa el hambre, hay un caballo amarillo que representa la muerte por epidemias y otras causas, y hay un caballo blanco sobre el cual no hay un acuerdo sobre su significado. Para cada caballo pues hay un jinete. Entonces vamos a jugar a adivinar quiénes son esos 4 jinetes. Jinete del apocalipsis número 1, jinete del caballo negro, que es el de la hambruna. Donald Trump. ¿Cuál es la evidencia? When I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about, not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property, I have a little bit more... Ok, o sea, básicamente el actual presidente de Estados Unidos no entiende que si tenemos más agua sobre el planeta, tenemos menos tierra seca, ergo mucha más tierra inundada, lo que significa muchos problemas de mucha índole que son muy difíciles de resolver. Problemas bastante lógicos que él y los millones que lo votaron por alguna razón no alcanzan a entender. Entonces vamos a ayudarlos un poquito con un ejemplo bien concreto, apoyándonos en una publicación de Mutante ORG sobre las consecuencias de las inundaciones en Chocó, por ejemplo. A comienzos de noviembre, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, reportó que al menos 85% del territorio estaba bajo el agua, es decir que 25 de los 31 municipios estaban inundados. ¿Esto qué consecuencias trajo? Además de la expedición del decreto 1372, mediante el cual el presidente Gustavo Petro decretó la situación de desastre.
Pues bueno, por ejemplo, trajo como consecuencia que 50 mujeres productoras de biche, que hacen parte de una asociación que se llama Civibiche, tuvieran que ver cómo la caña con la que producen el biche terminó toda enlodada cuando el río Civirú se creció, cosa que hizo que perdieran esa caña y en consecuencia tengan una producción mucho más baja de biche para lo que podrían vender en diciembre. Estas mujeres tenían 2,5 hectáreas más o menos para cultivar y ahora tienen una consecuencia del calentamiento global que por alguna razón Donald Trump no entiende. Ahora, más allá de que él entienda o no, pues nosotros sí podemos entender, y si quieren cambiar un poco la lista de regalos de este año, pues regalen un biche de Civibiche. Pero volviendo a nuestro jinete del caballo negro, que es el de la hambruna, ¿por qué decidí que Trump sea el jinete de este caballo? Pues porque básicamente en este video que vimos nos queda claro que él no entiende que los seres humanos comemos los frutos de la tierra y que la tierra tiene que estar fértil y que la tierra para estar fértil tiene ciclos, no puede estar ni muy seca ni empantanada. Pero además de este video, durante su primer mandato, entre 2016 y 2020, Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es el acuerdo de la ONU para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el cual incluye limitar el aumento de la temperatura global de 1,5 a 2 grados por año. En ese primer mandato también se dedicó a desmantelar políticas gubernamentales que trabajaban a favor de la acción climática. El tipo decía, quiero cerrar la frontera y perforar, perforar y perforar. Es una declaración que se refería a intensificar las exploraciones de gas y petróleo. Claramente el tipo pocas ganas tiene de cuidar la ecología, pocas ganas tiene de cuidar el terreno en el que se cultivan las cosas que nos comemos, básicamente. Ahora que Trump volvió a la presidencia en este 2024, hay que agarrarse porque todo eso que hizo en su administración anterior va a estar de vuelta y de entrada va a tener consecuencias importantes para América Latina, es decir, para Colombia. Según un artículo del País de España, abro comillas, el negacionismo climático de Trump acelerará las inversiones en combustibles enfocando a las economías de Latinoamérica en tecnologías obsoletas por décadas con el agravante de rezagar la transición energética que tanto urge. A esto habría que agregar la ausencia de financiamiento climático para América Latina, que recibirá la menor cantidad de recursos en todo el mundo en desarrollo. Adicionalmente, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, para muchos es el principal, y los impactos del cambio climático, conforme sigue incrementando la temperatura media global, solo serán mayores en nuestras latitudes. Con el tiempo, esto encarecerá aún más la factura para asegurar transiciones ecológicas energéticas justas y para sufragar los costos de los desastres naturales que irán en aumento. Desastres naturales que ya vimos a lo largo del 2024. Y claro, la cosa se pone peor porque acordémonos que son 4 jinetes. Así que vámonos con el jinete número 2, que trae además un par de aretes nuevos. Bueno, el jinete del caballo rojo, que representa a la guerra, es Elon Musk. There are 8 billion people on Earth, and it would be better if there were none. That's dark. Yeah, It's I'm really like, dark. hey, buddy, you can start with yourself. Yeah, you know, yeah, I know. if you really want to, make a difference. So, but that's like a crazy viewpoint. You know, that's like literally saying let's genocide humanity. I'm like, what? Ok, aquí Musk está un poco llevando al extremo una afirmación que es ambientalista, que dice que la Tierra estaría mejor sin seres humanos, y claro, no estamos invitando a un genocidio, es solo una reflexión, ¿no?, sobre cómo se regularía la Tierra si no estuviera la humanidad encima. Aparte, claro, aquí se usa genocidio y no sé, habría que revisar qué tanto utilizó la palabra genocidio donde realmente había que utilizarla todo este año, pero sigamos escuchándolo. How can you say that with a straight face? That sounds like total madness. But people, like I said, in the limit of environmentalism, it sort of becomes like an ingrown toenail. It's just gone too far. And frankly, even with climate change, life on Earth will still continue. The calamities that Earth has suffered where life continued afterwards, like gigantic meteorite impact. Aquí viene una cosa muy divertida. Luego de que dijo que no podemos sacar a la humanidad de encima del planeta Tierra porque sería como un genocidio, que eso suena muy darks, que es una idea como loca, ojo a lo que dice ahora, ojo. There have been times in Earth's past where it's been like a total snowball or it's been absolutely sweltering hot. Life, we had many extinction events, but but life continued. So even if there's catastrophic climate change on Earth, life continues. It just may not be the life as we know it. It may not be humans, it'll be something else. O sea, acaba de decir justo lo que acaba de criticar.
No sé si se dan cuenta. Se va a terminar la vida como la conocemos. Listo, se acaba como la conocemos. ¿Y cómo va a ser esa nueva vida, Elon? Ilumínanos. So what we're talking about with climate change is not a threat to all life on Earth, but really maybe a threat to humans or and dislocation of humans if there's low-lying countries that, the water level rises and now they're underwater type of thing. O sea, no es una amenaza para toda la humanidad, solo para la humanidad que esté cerca a costas donde el nivel del agua suba y todo se vea comprometido. O sea, me suena un poquito contradictorio lo que estás diciendo, Elon. No, contradictorio no. Excluyente. Clasista. Genocidio. So, I think one just needs to strike the right balance by saying, like, look, over time we need to move to a sustainable energy economy, and we can't but we also don't need to be alarmist about it and super negative and massively disrupt people's lifestyles. I mean, I think people can continue to live a normal life. Yes. And they shouldn't be guilty about being human or sort of, frankly, having a steak. It's fine. Wow. Acaba de decir que no va a acabarse la vida, sino la vida como la conocemos. Eso quiere decir, vamos a cambiar la forma en que vivimos. Pero al mismo tiempo dice, no le digamos a la gente que cambie la forma en la que vive, no le digamos que se incomode, no le digamos que deje de comer carne. Elon. Hello, Elon. Es muy interesante escuchar a Elon. Interesante. Voy a leer un artículo de una revista que se llama Climática, que trabaja temas del clima y la biodiversidad y que publicó un texto a propósito de una conversación que Musk tuvo con Trump en plena campaña. Recordemos que antes de comprar el viejo Twitter, Musk se manifestó a favor de permanecer en el Acuerdo de París. En la conversación con Trump, reiteró la necesidad de, con el tiempo, dirigirnos hacia una economía sostenible, aunque sin demonizar el gas y el petróleo. Trump, quien desestimó la magnitud de la emergencia climática a fuerza de afirmar falsamente que aún tenemos de 100 a 500 años para hacerle frente, respondió que si el nivel del mar sube, habrá más viviendas en primera línea de playa, lo que ya vimos. Sin embargo, este negacionismo literal y disparatado de Trump no debería servirnos para subestimar el negacionismo implicatorio de Musk, que asume la gravedad del problema, pero no incita a actuar para solventarlo. Al contrario, a veces incluso camina en la dirección opuesta. Es decir, Musk es más solapao. En 2023, el magnate sugirió incorrectamente que los usos del suelo no influían en el cambio climático, o sea, usos como la agricultura o la caña para hacer el piche. Cuando se sabe que el sistema alimentario es responsable de entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de este juega un papel relevante la deforestación para ampliar la superficie arable y producir piensos destinados al ganado, lo cual también contribuye a la pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, cuando Musk le comentó a Trump que no había que detener a los ganaderos, dejad que la gente coma un filete, básicamente estaba propagando desinformación. En la conversación, Musk también señaló que nadie iba a morir en 5 años debido al cambio climático. Pensemos en cuántas personas murieron en las inundaciones de Valencia, digo yo, y que si en 50 o 100 años somos sostenibles, estaremos bien, dijo Musk, haciendo una aserción que contradice lo estipulado por la comunidad científica. Numerosos expertos han subrayado la ineficiencia en términos medioambientales de sustituir el coche de gasolina por uno eléctrico porque la minería de metales raros imprescindibles para producir los vehículos electrónicos o la infraestructura para cargarlos, entre otros factores, impiden considerarlos realmente sostenibles, como ha explicado el doctor en biodiversidad Andrew Escriba. Todo esto fue en precampaña de Trump. Ahora que Trump ganó, Musk fue nombrado para liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, lo que quiere decir que el hombre más rico del mundo, dueño de la empresa de carros eléctricos Tesla y de la red social X, se va a encargar de desmantelar la burocracia gubernamental en Estados Unidos, reducir el exceso de regulaciones y reestructurar las agencias federales. Y es por este nivel de poder y este nivel de análisis que decidí poner a Musk como el jinete rojo, el de las muertes por guerras, porque si el equilibrio mundial va a depender de esta dupla, Trump y Musk, básicamente si un extraterrestre puede ver esto, va a estar diciendo suerte con eso. Sobre todo porque además la polarización y la degradación de la conversación mundial, así como la censura sobre ciertos temas, en este momento son obra y gracia del manejo que Musk le está dando a X. Según un análisis publicado por la Acción Climática contra la Desinformación, la cantidad de tweets con contenido de negacionismo climático
aumentó semanalmente de 30.000 a casi 110.000 trinos a partir de julio de 2022, momento en que Musk se volvió dueño de Twitter y las medidas de regulación para discursos de odio y fake news se flexibilizaron. Vámonos con el jinete número 3, jinete del caballo amarillo, que representa la muerte por epidemias y otras causas. Pero antes, si les gusta este video y quieren apoyar a La Píldora, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, elijan aquí abajo la donación que quieren hacer. Así puedo dedicarle mucho más tiempo al canal. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Ustedes quién creen que puede ser el jinete amarillo? Javier Milei. ¿Por qué digo que Javier Milei es el jinete del caballo amarillo? Niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Básicamente, parecido a su amigo Musk, arranca diciendo que el tema es que el ciclo de calentamiento se repite y que la única diferencia es que hay humanos, y luego que no tiene sentido culpar a los humanos del calentamiento, siendo que él acaba de decir que la diferencia con el quinto ciclo de calentamiento es que ahora hay humanos. Y este quinto ciclo tiene unas temperaturas diferentes, pero él no va a notar la contradicción. Milei utiliza 2 argumentos típicamente negacionistas, que son: los humanos no somos la causa principal del calentamiento y el planeta ya se ha calentado otras veces. Desmenucemos un poquito. Voy a apoyarme nuevamente en un texto de Mutante ORG que se titula Guía para hablar con un negacionista del cambio climático y no morir en el intento, como para dejar de creer que el asunto del fin del mundo se resuelve como en las películas, en las que todo se acaba en un día o máximo una semana en la que todo termina arrasado, menos Estados Unidos. Y en cambio, mejor empezar a hablar de este proceso de unos 200 años que nos ha tomado hacer todo lo que no se debe hacer para que el planeta tenga una temperatura estable, o si quieren plantearlo en términos positivos, digamos que hemos estado haciendo todo lo que se debe hacer para que el planeta entero se queme. Sobre el argumento de que los humanos sí somos la causa principal, dice Mutante ORG, de acuerdo con el panel intergubernamental sobre cambio climático, el máximo órgano de investigación en este campo de la ONU, se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de 1.2 grados centígrados desde 1880, algo que usualmente tomaría decenas de miles de años. Las actuales concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono no se habían visto en cerca de 2 millones de años. O sea que sí, el calentamiento que vivimos en este ciclo es culpa de que los humanos estamos sobre el planeta Tierra. Sobre el argumento negacionista de que el planeta ya se había calentado antes, dice Mutante ORG, el clima de la Tierra siempre está cambiando e incluso ha estado más caliente que ahora. Pero la velocidad con que está ocurriendo no tiene precedentes en la historia geológica. El calentamiento natural más rápido conocido ocurrió hace 56 millones de años debido a la erupción de un gran número de volcanes en el hemisferio norte, lo que emitió grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Ese calentamiento, sin embargo, fue 10 veces más lento que el actual. Es decir, que lo que hemos hecho en los últimos 200 años no tiene comparación con ninguno de los ciclos de cambio de temperatura del planeta Tierra. Para el actual presidente de Argentina, la mejor manera de enfrentar los desafíos del cambio climático es el libre mercado, la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Ya siendo presidente, se puso manos a la obra con acciones como, por ejemplo, el llamado Plan Motosierra, de reducir de 18 a 9 ministerios, incluyendo, por supuesto, en esa reducción, el Ministerio de Medio Ambiente. Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué digo que Milei es el jinete de caballo amarillo que representa la muerte por epidemias y otras causas? Pues porque el ascenso de Milei a la presidencia en Argentina, creo yo que es como la prueba de que hay una cierta epidemia, un virus que viene bajando del norte y que está logrando expandirse en el sur.
algo así como la epidemia libertaria, la epidemia de la payasada mediática en reemplazo de la política y sobre todo la epidemia negacionista. 3 elementos que son constitutivos del siguiente jinete del último caballo. Pero antes de pasar al último caballo, quiero mostrar una evidencia muy triste de cómo fue que empezó a contagiarse este virus que viene del norte. Es una muestra para meter en microscopio que dura de ver. Ojo. Wow, thank you. Well, it's an honor to meet you too. Welcome. This is the sister of the president. My sister. Boss. You want to take some photos? Okay. Mírale la cara, parece un niño de 12 años, me muero. Terrible de ver esto, o sea, Duque diciéndole al rey que Uribe le manda saludes es un ser digno al lado de esto. O sea, el nivel del ameculismo de esta mirada de Milei, o sea, es como Milei fue y dijo, Musk, sí, dale, ven, contamíname con todo el virus libertario, negacionista y payaso que va a terminar por destruir a la humanidad. Así, dame más. De verdad, ¿no les da impresión ese video? A mí me da mucho, pero me sirve muchísimo para que entremos al cuarto jinete del apocalipsis que nos entregó el 2024. Si Milei es el jinete del caballo que trae la muerte por epidemias y estamos hablando de la epidemia negacionista que llega al sur del continente, ¿ustedes quién creen que puede ser el cuarto jinete del apocalipsis? Es decir, el jinete o la jinete que cabalga el caballo blanco. María Fernanda Cabal. Yo pongo a cabalgar a María Fernanda Cabal en un caballo blanco, en el caballo blanco, no solo porque me parece todavía una figura que no termina de cuajar ni como líder de la oposición, ni como líder del Centro Democrático, ni como candidata presidencial de valor, sino porque creo que conjuga todos los valores epidémicos que estaba mencionando como un problema que viene del norte hacia el sur. Líder de la economía de terratenientes y ganaderos, por encima de cualquier cosa, encarna por igual la muerte por guerra, la muerte por hambre y la epidemia del negacionismo. Su cuota, atentos que esto es así. Un saludo al presidente Álvaro Uribe, hoy más vigente que nunca en el corazón de los colombianos. Traumático, como siempre. Yo adoro venir a la costa Caribe porque ese calor que ustedes transmiten. Ese calor que va a tener el 2025. Yo vengo a hablar de un debate energético, pero también de una batalla por el alma de nuestra nación. Colombia está al borde del colapso energético por cuenta de una ideología que prefiere la pobreza controlada en vez de la prosperidad libre. Ojo a las palabras, prosperidad libre. Ella es fan de Milei, de Musk y de Trump, no olvidemos. Hoy el futuro de 52 millones de colombianos está en serio riesgo por cuenta de un presidente que cree que nos engaña diciendo que va a salvar el planeta, cuando en el entretanto contamina la atmósfera con miles de toneladas de dióxido de carbono en sus múltiples viajes en avión. Claro que hay que proteger el medio ambiente de la deforestación. De la deforestación que sobre todo se usa para los campos ganaderos, ¿no? De la contaminación, pero también de los ecópatas que derrumban represas, como en España, dejando un país a merced de las inclemencias. Ecópatas, ojo. Esos mismos ecópatas aquí quieren acabar con Hidroituango. Hay que defender a Colombia de los fanáticos ambientales que firman decretos dándole más poder al activismo que a la evidencia. La ideología por encima de la ciencia, como si Dios nos hubiera dado el don de la razón y la inteligencia para transformar nuestros recursos naturales. Es increíble, ¿no? La ideología por encima de la ciencia. No es la ideología libertaria la que está por encima de los científicos. Según ella, la ideología de los ecópatas está por encima de la ciencia, de los científicos que hablan del cambio climático. Ojo, esto es muy interesante. ¿Pero qué pasó?
de los últimos 30 años en la historia energética de Colombia, que es bien interesante. ¿Por qué América Latina se ha enfrentado a apagones y Colombia no desde hace 30 años? Este proceso inicia después del apagón de 1992 y se consolida en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez por 3 factores fundamentales: la institucionalidad sólida, las reglas claras y la regulación efectiva. Eso condujo a la confianza inversionista y llegaron en todo ese proceso 140 billones, oigan señores, 140 billones de pesos del sector privado para la generación de energía y para la ampliación de cobertura. Esto le quebró el monopolio al sistema y nos demostró que sí podíamos. Pero esto no estaba solo como estrategia suya, presidente Uribe. Tenía que venir acompañada de la seguridad democrática porque había que protegerle los bienes y las inversiones al sector privado. Llevamos en más de 32 voladuras al oleoducto Caño Limón-Coveñas. A eso no se refieren los activistas ONGeros, al ecocidio, donde uno de sus principales protagonistas es el ELN. El ecocidio es por voladuras de infraestructura petrolera. La crisis energética es la crisis de luz, de poder llevar luz al país, no es la crisis energética de energías limpias, agua. Por algo el presidente Uribe decía, sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay paz, sin seguridad en el campo no hay paz en Colombia. Este video lo encontré después de escarbar bastante, después de tener que chuparme bastante de Cabal TV, el canal de YouTube de Mafe. No sé por qué habló del tema energético, pero ella procura evitarlo, realmente no es uno de sus temas, y cuando lo aborda, como acabamos de ver, lo hace es para mandar como toda una vuelta ideológica para decir que Petro no y que Uribe sí, o sea, es volver a Uribe, es echar para atrás. Colombia es el segundo país bendecido por Dios con mayor riqueza hídrica en el mundo. La generación de energía hidroeléctrica representa el 70% de la matriz energética. A ver, esto fue el 17 de noviembre y yo no entiendo cómo Mafe está hablando de las reservas hídricas cuando la emergencia por falta de agua en Bogotá es súper clara, cuando ya habíamos tenido los incendios en Boyacá y en Cundinamarca. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo, ¿cómo es posible que exista esta mujer? Bueno, es posible porque existe Musk, porque existe Trump, porque existe Milei. ¿Cómo es posible que le paren bolas? Bueno, ahí estaba en Barranquilla, tierra de los Char, muy importante, hay que tener quien acoja a los jinetes. ¿Y cómo es posible que tuerza de esta manera la conversación? Realmente bien miedoso lo que está haciendo María Fernanda Cabal. Yo creo de hecho que María Fernanda Cabal ha sido desde el principio de su existencia en el panorama político colombiano como la evidencia de que el tal fin del mundo sí existe. Quizás ella siempre ha estado ahí, cabalgando la llanura, pero solo cuando tiene team, cuando tiene amiguitos allá arriba como Trump, como Musk y abajo como Milei, puede ser como el moño perfecto para levantarse como uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Esta es una buena manera de poner realmente en contexto a Mafe y de dejarla en reposo de aquí al 2025 cuando vuelva a empezar a molestar, porque el 2025, gente, va a estar pesado, esta gente fregando esta con la otra, ay no, va a ser pesado. Pero quería entregarles como una mirada internacional del asunto para cerrar el año, no para destruirles la Navidad, no, sino para tener un temita que podamos tener ahí presente, que lo podamos mandar al congelador si quieren mientras están las fiestas y en enero lo sacan. Igual en enero se va a volver a salir, ¿no? Vamos a ver cómo arranca el año. Disfruten mucho diciembre, disfruten estar en familia, disfruten tomarse un buen vaso con agua, porque realmente creo que hay que valorar todo eso. Esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este contenido hasta este punto, muchas gracias por estar pendientes de todo lo que hago con el canal.
Recuerden que si les gusta este contenido, la manera de apoyar es comentando, dando like, suscribiéndose, activando la campanita, buscando el botoncito de donaciones. En mis redes les aviso que viene próximamente, vamos a tener lives y vamos a tener una nueva píldora antes de terminar el año, así que no se desanimen, nos vamos a volver a ver. El 22 de diciembre les voy a liberar píldora con los 14 cañonazos del 2024. Así como lo hice el año pasado. En Instagram soy @esta-es-la-píldora, en X soy Carol Ánfiro y por ahí les aviso que va viniendo. Y bueno, nos vemos muy pronto esta semana con un nuevo live o una nueva editorial.